Hermosas, hoy vamos a hablar en el grado sexto sobre el diferente proceso tecnológico que hemos visto en informática y tecnología en este periodo. Ojo, porque todo esto nos puede ayudar mucho para la trimestral. Nuestra línea de tiempo y lo dividimos de manera proporcional de 1000 en 1000 años, ya que nos ayudará a ubicar de manera precisa los datos que necesitamos. Ahora, debemos ubicar el año 0, que marca la presencia de Cristo en la historia. También el año 1000 a.C., 2000 y 3000. Además, el 1000 después de Cristo y el 2000, que este es el año más cercano a la actualidad. En primer lugar, identificamos en esta parte de nuestra línea de tiempo a la prehistoria, que durará hasta el año 3500 a.C. En él se reconocen dos etapas: el Paleolítico, que se desarrolla hace 2.5 millones de años, conociéndose también como Edad de Piedra, donde los hombres desarrollan herramientas hechas con este material. También encontramos el Neolítico, desarrollada a inicios del año 7000 a.C., denominada etapa de la piedra pulida, y gracias a ello se favorece a la aparición de la agricultura y a la domesticación de animales. ¿Recuerdas que ubicamos el año 3500 a.C.? Es aquí que aparece la escritura, donde el hombre llega a poner por escrito los diversos sucesos que vive desde esa fecha en adelante. Es por ello que desde este punto se habla de historia. Las primeras civilizaciones que se desarrollaron fueron Egipto y Mesopotamia. En Egipto fue a través de los jeroglíficos, donde el significado de las palabras se presenta en símbolos o figuras. En cambio, en Mesopotamia fue a través de la escritura cuneiforme, hecha en tablillas de arcilla, a través de cuñas, para grabar caracteres, de ahí su nombre. Y es desde aquí que se dan en todos estos años, hasta el 476 después de Cristo, la Edad Antigua. Pero ojo, no olvidar que en toda esta etapa también se desarrollan otras grandes civilizaciones, como los fenicios, los persas, la civilización hebrea, China, India, entre otros. Y una de las más notables en todos estos años, la cultura griega. Ahora, observa estos años. Desde el 753 a.C. aparecen los romanos, que llegaron a conformar una civilización muy poderosa. Formaron un gran imperio que dominaba el Mediterráneo y sus alrededores, incluso Egipto. Pero no fue hasta el 395 de nuestra era que gracias al emperador Teodosio se divide Roma en dos partes para sus dos hijos. Una parte occidental para su hijo Honorio y una oriental también conocida como Constantinopla para su otro hijo, Arcadio. Roma de Occidente no va a durar muchos años, ya que en el 476 después de Cristo se va a dar su caída debido a diversos problemas internos y otros externos como la invasión de los bárbaros, que logran tomar Roma y consolidar su caída, a pesar de la fuerte defensa que tuvieron. Pero Roma de Oriente es otra historia, aunque con el mismo final, ya que va a durar unos 1000 años más hasta su caída en 1453 a manos de los turcos otomanos. Esto ocurre en la llamada Edad Media, que durará hasta el 1492 después de Cristo. En este periodo identificamos tres etapas: la temprana hasta el siglo VIII, donde se fusionan las culturas germánicas y la latina; la alta hasta el siglo XI, donde se da el auge del feudalismo; y la baja, donde gracias a las actividades económicas en las ciudades aparece una nueva clase social, la burguesía. Este periodo finaliza con el descubrimiento de América, que se da por la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India y China, a causa del bloqueo comercial por los conflictos en Constantinopla. En esta época ya se conocían teorías de la esfericidad de la Tierra. Recuerda que se creía que la Tierra era plana. Es así que el navegante Cristóbal Colón, sabiendo esto, propone la idea de ir a las Indias por el oeste. Al conseguir financiación, después de mucha insistencia a los reyes católicos de España, emprende su viaje en las carabelas La Niña, La Pinta y la Santa María, y encuentra tierra firme en esa dirección, América. Después de ese gran hallazgo, la siguiente edad en la historia es la Edad Moderna, que durará hasta el año 1789 después de Cristo,
cuando la población francesa, que vivía con hambre, frío por los inviernos extremos y en la más profunda pobreza, decide levantarse frente a la indiferencia de su rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, en lucha por sus derechos. Es así que deciden decapitarlos, marcando el fin de la concentración del poder en las grandes monarquías, para dar comienzo a una nueva era donde las sociedades deciden construir su futuro a través de la democratización política, modelo francés que muchos países tomamos hasta el día de hoy, es decir, la edad contemporánea. A continuación hablamos de la prehistoria, que es una de las etapas muy influyentes en el desarrollo, donde el hombre deja de ser animal y empieza a tener racionalidad gracias al desarrollo y la implementación de herramientas. Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo.
El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Recopilemos. La Edad Antigua, una de las cosas más importantes que se pudo desarrollar fue el desarrollo de las civilizaciones fluviales, llamadas así por la relación que tenían con los ríos. Entonces recordemos esas civilizaciones que marcaron indiscutiblemente. De esas encontramos Egipto, Mesopotamia, India. A pesar de que fue una época muy complicada, también tuvo muy importantes avances. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años, y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos, como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa.
El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como Derecho, Medicina, Teología y Filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes.
La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. El siglo XV es el siglo de mayores cambios en la cultura occidental, al nivel del siglo XX de nuestra era. Los descubrimientos geográficos de los portugueses en África y Asia y los de Colón en América ampliaron los horizontes para los europeos hasta límites que jamás podían sospechar. El contacto con los aztecas, los incas y los reinos de China y Japón cambiaron la mentalidad de unos europeos que hasta entonces se creían el centro del mundo. Al calor de todo ello se propagó un cambio de mentalidad en la sociedad europea que pedía romper con los grilletes de una iglesia que controlaba todos los aspectos de la sociedad. A ello es a lo que llamamos humanismo, que colocó al hombre, y no a Dios, en el centro del universo. Los descubrimientos geográficos avivaron además a una nueva ciencia que también comenzó a desligarse de la Iglesia, con científicos que empezaron a propugnar que tal vez el universo o el mundo no era como nos habían contado. Esta gran revolución llamada humanismo también tuvo su reflejo en el arte, con el resurgimiento de aquellas manifestaciones artísticas grecolatinas que habían quedado olvidadas durante la Edad Media. Aquí fue, por cierto, donde surgió ese término, el de Edad Media. En el terreno político, los reinos europeos, avivados por los nuevos descubrimientos, se lanzaron a la conquista y a la explotación de los nuevos territorios, a cuya cabeza se situó el Imperio Español. No ha habido en la historia imperio más poderoso que el mío. Menos mal que teníamos América para costear aquellas guerras europeas, hasta que aquel maldito Lutero lo tuvo que fastidiar todo. Pues sí, porque uno de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente Carlos I fue la cuestión de la Reforma Protestante. De nuevo, con el humanismo como conductor, en el siglo XVI comenzó a correr por Europa una corriente crítica con la Iglesia que la acusaba de corrupción y de una injerencia demasiado significativa en los asuntos de Estado. El protagonista más significativo de aquellas reivindicaciones fue el monje Martín Lutero, quien causó tal revolución en el seno de la Iglesia Católica que creó una escisión dentro de la misma llamada Iglesia Protestante. ¿Tú te crees normal que la Iglesia cobrase a aquellos pobres fieles por indultar su alma en el cielo? No podía callarme. Por eso me llamaban protestante, ¿sabes? Porque me llevaba todo el día protestando. Por cierto, este vídeo, 6 minutos, ¿tú te crees normal que en 6 minutos expliques toda mi época? Bueno, Martín, deja ya de protestar, hombre, que te llevas todo el día protestando. No solo fue la de Lutero, en Suiza y en Inglaterra triunfaron otras reformas protestantes que pusieron en jaque el poder religioso de la Iglesia en Europa, lo que la empujó a lanzar una contrarreforma con el objetivo de volver a ganar a aquellos millones de fieles perdidos
y cuestionar muchas de las prácticas, como las indulgencias, que arrastraban desde la Edad Media. Oye, José, ¿tú tienes mujer? ¿Es fértil? ¿Te ha dado hijo varón? Estoy buscando una y ya llevo 6 y estoy desesperado, macho. Tanto que me he peleado con el Papa y he montado mi propia reforma. Venga, venga, hombre, compártela. Quita, no tienes tu peligro ni nada, anda, hombre. El conflicto no solo se quedó en el terreno religioso. En tiempos de Carlos I ya hubo un poderoso intento de frenar el protestantismo a través de las armas, pero más de un siglo después el conflicto continuaba. Ello dio lugar a la más larga y cruenta guerra de toda la Edad Moderna, la Guerra de los 30 Años, que enfrentó a todas las potencias del momento, primero por cuestiones religiosas, catolicismo contra protestantismo, y luego por simple hegemonía de poder. El final de aquel enfrentamiento, que se certificó en la Paz de Westfalia, significó el final a su vez de la hegemonía española en Europa, ejemplificada en sus temibles ejércitos, los tercios, que poco a poco habían comenzado a perder su preeminencia militar. Aún así, al otro lado del Atlántico, España y el resto de potencias colonizadoras europeas seguían manteniendo y expandiendo su imperio. En las colonias americanas, España llevó a cabo un intenso proceso de colonización que dio como lugar la expansión del castellano y de la religión católica por todas sus colonias, al tiempo que organizaba su poder en la fórmula de los virreinatos, es decir, la de un rey subordinado, a su vez, al rey de España. Este intenso contacto entre españoles y americanos significó la pérdida de la identidad cultural nativa y de gran parte de la población indígena, no preparada para las enfermedades traídas por los españoles o fallecida directamente en las guerras de conquista. Pero España no fue la única que colonizó América. Portugal hizo lo mismo en Brasil. Inglaterra reclamaba su parte del pastel, colonizando la costa este de América del Norte, lo que a finales de esta época germinará en los Estados Unidos de América tras la independencia de estas colonias. En el siglo XVII nos encontramos con una Europa dominada por las dos grandes potencias que, tras los siglos de enfrentamiento y expansión territorial, acabaron siendo hegemónicas. Por un lado estaba Inglaterra y por el otro Francia, que a partir de este siglo comenzó a protagonizar la historia europea gracias a su rey Luis XIV, el llamado Rey Sol, quien sentó las bases de un nuevo tipo de poder real, el de la monarquía absoluta. ¿No te ciega mi brillo, eh? ¿Por qué? Pues ¿por qué va a ser, hombre? Porque soy el Rey Sol. ¿Cómo? ¿Quieres que te lo cante? Bueno, vale. Hoy Luis XIV, el Rey Sol, el Doctor Amor. ¿Sabes que Francia domino con elegancia y naturalidad como rey absoluto? No tengo. Hoy Luis XIV, el Rey Sol, el Doctor Amor. ¿Sabes que Francia domino con elegancia y naturalidad como rey absoluto? No tengo. Hoy Luis XIV, el Rey Sol, el Doctor Amor. ¿Sabes que Francia domino con elegancia y naturalidad como rey absoluto? No tengo. Oye Luis, tío, pues vaya flow, ¿eh? A la monarquía absoluta comenzará a enfrentarse poco a poco una nueva corriente de pensamiento que, al igual que el Renacimiento del siglo XV, comenzará a cuestionar el poder real y nobiliario. Fue el llamado Movimiento Ilustrado, con el que podemos dar por concluido esta serie de filósofos y pensadores comenzaron a cuestionar el poder real absoluto. Asimismo, los burgueses, aquellos dueños de grandes negocios y fortunas, empezaron a reclamar mayor libertad económica. Fue el llamado Movimiento Ilustrado, que pronto derivó en una ideología política y económica, la del liberalismo, que los burgueses abanderaron para liderar revoluciones que llevaron al nacimiento de los Estados Unidos de América, a la Revolución Francesa y a las revoluciones liberales europeas que vendrán en el siglo XIX tras el paréntesis del Imperio Napoleónico. Porque la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía absoluta para establecer un supuesto poder ciudadano y burgués, derivó de nuevo en un poder personalista en la figura de Napoleón Bonaparte, quien fundó un imperio francés que se expandió durante una década por toda Europa. Soy el emperador de Europa y ni siquiera Rusia se me resistirá. Que todavía no te has marchado a Rusia, ¿no? Estoy a la espera de resolver un asuntillo pues en sabes España. Que yo de ti me llevaba un abrigo, ¿eh? ¿Abrigo? ¿Qué sabrás tú, chaval? Iré en verano, que no te enteras. Pero ¿con quién te crees que estás hablando, eh? Con el héroe de Austerlitz. Yo solo te aviso. Finalmente a Napoleón no le fue muy bien en Rusia, y ello llevó a su caída definitiva un tiempo después en la batalla de Waterloo. Mientras tanto, en Inglaterra otra revolución se producía, en este caso silenciosa y lenta, llevada a cabo por miles de pequeños campesinos
propietarios e inventores que, al calor de una intensa red de intercambios comerciales, comenzaron a cambiar el modo en que fabricaban los productos artesanos. Fue la llamada Revolución Industrial, que multiplicó espectacularmente la población, el nivel de vida y los ingresos económicos de aquellos burgueses en cuyas fábricas millones de antiguos campesinos se convirtieron de pronto en obreros proletarios. Entre estos, pronto comenzó a surgir un movimiento de reivindicación que sería el germen de las grandes ideologías obreras del siglo XIX, el marxismo y el anarquismo. La revolución industrial requería de una ingente cantidad de materias primas y de nuevos mercados en los que colocar sus productos. Así nació un nuevo impulso imperialista con Gran Bretaña a la cabeza, cuyo imperio tenía posesiones en todos los continentes. A finales del siglo XIX las potencias llevaron sus tensiones imperialistas a una carrera armamentística y a una política de alianzas que ya anunciaba el gran desastre que se avecinaba. Quien lideró aquel juego de alianzas y enemistades fue Alemania, un nuevo país surgido a finales del siglo XIX, creado por el impulso nacionalista de los antiguos principados alemanes. Por aquella misma fecha nació también Italia. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y fue producto de ese sistema de alianzas que creó dos bloques enfrentados en Europa y de esa carrera armamentística por ver quién la tenía más grande. La Armada me refiero. Tras 4 largos años de guerra, aquello terminó en nada, solo en la insatisfacción en la mayoría de los países contendientes, a los que se sumó Estados Unidos, que generó un terremoto sin precedentes en la historia, el surgimiento de los movimientos totalitarios. En Rusia triunfó la mayor revolución de la historia, la del pueblo ruso, que generó la primera dictadura del proletariado del mundo y un nuevo país, la Unión Soviética. E inventamos el vodka, ¿eh? Así es, Lenin. Además, el miedo al comunismo dio alas en muchos países europeos a aquellos movimientos que también reclamaban el apoyo de las masas obreras, como los fascismos de Italia y Alemania, pero que no se posicionaban en contra de los poderes tradicionales, la Iglesia, la antigua nobleza y el capitalismo. Mientras tanto, Estados Unidos bailaba Charleston y vivía su particular época dorada, los felices años 20, que acabaron bruscamente con el crack del 29 y la Gran Depresión de los años 30. Europa se vio contagiada de esta crisis y aquello fue el espaldarazo definitivo para que en Alemania Hitler triunfase ante la población alemana con un mensaje mesiánico y expiatorio, con los judíos como principales culpables de todos los males. ¿Las judías? Pero sí me caen muy bien, hombre. Yo no soy racista, yo solo soy ordenado, cada uno en su lugar. Pero, ¿y los campos de concentración? ¿Qué me dices? ¿Eso no es racismo? ¿Campos de qué? No crea la propaganda francesa y alemana, los nazis seríamos incapaces de hacer algo así. Aquellos no son campos de concentración, son solo spas. ¿No quiere ir a uno? Le invito a echar una temporadita, hombre. No, mejor no, gracias, ¿eh? Lo que sigue a todo este embrollo, como ya sabréis, fue una nueva guerra mundial, la segunda, en la que Alemania y sus aliados intentaron relanzar aquel sueño imperial y que significó la destrucción casi por completo de Europa. La victoria de los aliados sobre Alemania e Italia llevó en 1945 a la desaparición del fascismo y a una nueva rivalidad entre las dos grandes potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta rivalidad entre las dos superpotencias, cada una como abanderada de una ideología distinta, liberalismo contra comunismo, dividió al mundo en dos bloques enemistados e hizo que ambos países se enfrentaran, de forma indirecta eso sí, en un largo periodo que llamamos Guerra Fría, y que terminó cuando en los años 80 a la Unión Soviética le fue incapaz de igualar la revolución tecnológica e informática de los norteamericanos. El terrible accidente nuclear de Chernóbil, la caída del muro de Berlín y la revuelta nacionalista rusa de Boris Yeltsin significaron el final de un país que desapareció formalmente en 1991. Lo de Chernóbil no fue nada, hombre. Uno que apretó el botón equivocado. El muro de Berlín con un poco de hormigón y arriba de nuevo. Lo de Yeltsin, nada que no se arregle con una temporadita en Siberia. La Unión Soviética pudo y podrá con todo. ¿La Unión Soviética? ¿Pero no se habíais separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Bueno, hermosas, ahora muchas se preguntarán que todo este recuento histórico a qué se debe. Y pues realmente tenemos que recordar
que la tecnología no solamente es el uso de computadores, es todo en sí el desarrollo cultural, social, político, hasta religioso que ha tenido la humanidad en el transcurso de la historia y cómo se han venido desarrollando diferentes elementos, herramientas, estructuras que han cambiado la filosofía del hombre en el transcurso del tiempo y pues hace que lleguemos a la actualidad. A continuación vamos a ver el concepto general de tecnología. Bueno, la tecnología implica varios aspectos importantes. El primer aspecto es identificar o observar de acuerdo a la solución de un problema, una dificultad que tenga el hombre, algo que él quiera arreglar, y también se refiere a cómo puede facilitar su vida. Recordemos que eso hace parte de la tecnología. Todo lo que facilite la vida del hombre, todo lo que potencia la acción humana, todo lo que haga la vida del hombre mucho mejor y además pues solucione los problemas y los conflictos que tenga, requieren de procesos tecnológicos. Ahí viene el segundo aspecto, que es comprender. Y ahí cuando hablamos de comprender, recuerden que aplicamos los conocimientos de las diferentes ciencias y las focalizamos con la situación que estamos identificando, que estamos observando, y el objetivo es comprender cómo podemos mejorarla y solucionarlas. Sigue el desarrollar. Entonces, en tecnología esta parte es súper importante. Iniciamos con ese proceso de lluvia de ideas y empezamos una elaboración de prototipos, de construcción de elementos para que podamos probar si esa comprensión o ese prototipo que estamos haciendo logra solucionar el problema que tenemos. Entonces empiezan por varios prototipos. Hablábamos, por ejemplo, que las personas que fabricaron, por ejemplo, la lavadora, o hablemos de cosas mucho más elevadas como los aviones, tuvieron que pasar por muchas etapas de desarrollo de prototipos hasta que en verdad empezó a funcionar y tenía la aplicabilidad necesaria y cumplía y suplía la necesidad que se estaba buscando. Vamos a recordar que en la tecnología hay varios aspectos. Vamos a hablar de los artefactos. Los artefactos son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que potencian la acción humana mediante el proceso de servicios y bienes. Bueno, ahora tenemos que hablar de los procesos. Recordemos que un proceso es una fase, una parte de un procedimiento como tal, ¿cierto?, que hace o que permite que se transformen los productos. Entonces, en tecnología vemos cómo la naturaleza se transforma, o los bienes o los productos en general de la naturaleza, los recursos, se transforman y generan productos, bienes y servicios que nos facilitan la vida. Y por último vienen los sistemas. Recordemos que los sistemas se refieren al conjunto o grupo de elementos que entre sí logran un objetivo especial. Recordemos cuando nosotros hicimos el ejercicio, nos unimos todas en cadena y que cada una hacía un papel. Si alguna de esa cadena no estaba responsable de lo que tenía que hacer, pues la cadena se desbarataba. Así funciona en un sistema, todo tiene que estar interconectado, funcionando uno tras el otro para que en verdad tenga resultados. Entonces vamos a ver qué ejemplos hay. Entonces encontramos ejemplos de redes de transportes, de comunicación, todos los elementos de comunicación, la parte de la tecnología de información, que es lo que nosotros hablamos de los computadores, de las bases de datos, de las programaciones en general, la parte de los alimentos y lo que llamamos organizaciones y procesos sociales. También tiene que ver con los contextos que manejan. La tecnología se maneja en todos los contextos, no solamente en el computacional, también en el de salud, en el hábitat en general de todos los organismos del mundo, de la comunicación, de la industria y del comercio. Es aquí como la tecnología no puede afectar la naturaleza,
cómo la tecnología debe ayudar y ser corresponsable al desarrollo de la naturaleza. Desafortunadamente, en muchos años, lo que hicimos fue que la tecnología deterioró la naturaleza. Y ahí es donde ahora nos estamos cuestionando y estamos tratando de generar energías limpias, como veíamos en el año pasado, energías limpias, artefactos hechos de una manera que no dañen el medio ambiente, procesos que cuiden el medio ambiente, y todo eso encadenado pues tiene que generar unos sistemas eficientes al cuidado y al pro del medio ambiente, porque todo esto involucra componentes, procesos, la parte de relación de una cosa con la otra y las interrelaciones que tiene que ver con la parte específica interna de una comunidad, de una familia o de un establecimiento. Por ejemplo, una interrelación es algo que estamos haciendo en el colegio Calasanz, que buscamos intercomunicarnos entre nosotros. Eso es una interrelación. Esto es en general lo que es tecnología. Entonces, si nos damos cuenta, lo que vimos atrás en el transcurrir del tiempo, que ya lo hemos visto en años anteriores de una manera no articulada, aquí nos damos cuenta que todo hace parte de un proceso tecnológico, porque la tecnología es el pensar, el desarrollo de una herramienta, el desarrollo de soluciones, la potenciación humana a través de diferentes artefactos que hacen la vida del hombre más fácil, más llevadera. Y es cuando nosotros hacíamos la ponencia en grupo y hablábamos de cómo la tecnología afecta al hombre y cómo lo ha afectado negativamente, y hablábamos del Internet y hablábamos de los problemas que tenía el Internet, y discutíamos cómo un producto tenía todas las fases de procesos, de procedimientos, y cómo se aplicaba en la ciencia. Y es ahí donde viene la siguiente diapositiva. Y es donde relacionamos la tecnología, la educación, que se involucra en la ciencia. Entonces hablamos de la tecnología y la técnica, que consiste en el saber, hacer y qué hacer. La tecnología y la ciencia, que tiene como un propósito específico, y es entender el mundo a través de la tecnología que modifica el mundo. Y estas dos se comparten en procesos de construcción del conocimiento, requiere investigación científica. Sabemos que todo proceso requiere un procedimiento científico que busca en sí generar respuestas a lo que no conoce, a lo que no puede alcanzar, a lo que necesita conocer. Eso es en la parte de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, hablemos de que queremos viajar a Marte. Necesitamos combinar la ciencia y la tecnología para poder viajar a Marte. Vamos a hablar de la tecnología como un sistema de innovación, de invención y descubrimiento. Entonces, estos tres términos son súper importantes. La innovación es el que toma una idea, la lleva a la práctica y empieza a comercializarse, es decir, nos llega a nosotros a través de bienes y servicios, ¿cierto? Eso es la innovación. Ahora viene la invención, que crea nuevos productos que satisfacen las necesidades del hombre que no se han cubierto, o las nuevas necesidades que empezamos a crearnos. También viene el descubrimiento, que básicamente lo que hace es que pues no sabemos todo, venimos en un proceso de aprendizaje y hay cosas que desconocemos, entonces encontramos nuevos hallazgos y así buscamos nuevas respuestas. Aún hay muchos interrogantes en todos los aspectos y ahí está el descubrimiento. Tenemos la tecnología en el diseño, que propone un desarrollo de soluciones. Ahí es lo que yo les explicaba del prototipo, dando lugar a procesos de todo tipo, como son cognitivos, creativos, valorativos y de transformación. Cuando hablamos de transformación, pues tenemos que hablar de la transformación del ser. Valorativos es en la medida que nos está
estamos nosotros viendo cómo nos está beneficiando de manera positiva, ¿cierto? O cómo nos está perjudicando esto de manera negativa. Y también tiene que ver cómo estamos nosotros floreciendo ciertos atributos y estamos empezando a crear. A veces vemos cosas que me dicen, uy, tan sencillo, tan fácil, y cómo algo tan sencillo puede ser tan útil. Y indiscutiblemente en la ciencia todos los días aprendemos más, y miren que eso es lo que hacemos aquí en la parte de la escuela, del colegio. Muy bien, continuamos con la tecnología informática, que es la que más han conocido ustedes como tal, y se hace posible a los diferentes accesos que tenemos a los computadores, que los llamamos procesadores, porque procesan información. Y entonces nos facilitan la vida, entonces nos permiten hacer una presentación, nos permiten llevar una contabilidad, nos permiten poder tener una forma de vida mucho mejor, ¿sí? Y los cálculos y la vida es mucho más fácil. Entonces esto se atraviesa no solamente en el aspecto de las computadoras, sino atraviesan todos los aspectos, en todos los ámbitos, en el ámbito de salud, en la parte de la educación. Miren lo que nos está pasando. Si no tuviéramos la herramienta tecnológica, no nos podríamos estar comunicando, no podríamos estar fortaleciendo la educación. Y pues nos tocó, como por decirlo, por un suceso que no esperábamos y no estábamos ajustados, pero nos tocó asimilarlo. ¿Quién enfrentó esto? La parte tecnológica. Sentarnos a pensar, oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos solucionar? Venga y exploremos medidas. Mira, hay diferentes herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Y estas herramientas hoy hace posible que tengamos esta clase, que nos comuniquemos, que estemos activos. Viene la tecnología y la ética, que yo creo que reúne todas las anteriores, porque definitivamente si no hay ética, no tenemos nada. Esta siempre nos está imponiendo nuevos desafíos, porque indiscutiblemente a veces la ciencia tiene un límite muy específico que a veces lo cruzamos. Entonces tenemos que pensar mucho, y pues nosotros somos personas que creemos en Dios, y eso es una cosa importantísima que nos diferencia de muchos otros. Y vemos valores muy importantes como la vida, como la dignidad, como el respeto. Y es importante que en la tecnología tengamos esos valores, esos valores. Por ejemplo, tenemos que pensar mucho y reflexionar mucho en estos temas que afectan a la sociedad, como el futuro. ¿Qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos, en sí para nuestro planeta? Tenemos que pensar, oiga, ¿cómo estamos afectando la tecnología con la seguridad? Y qué tanto es la incertidumbre frente a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos cuestionábamos la clonación, de que sí, nosotros como humanos tenemos el derecho de clonar y revolver razas, un humano con un cerdo, lo podemos hacer, es éticamente bueno. Ahí nos tenemos que cuestionar muchísimo. La parte de la privacidad, que eso lo hablábamos en la reunión, y cuando hablábamos el conversatorio fue muy importante decir cómo estábamos perdiendo nuestra privacidad, cómo el papá tenía que contestar una llamada en pleno momento porque era su trabajo, cómo ya tú no descansas un domingo porque el teléfono está ahí presente y te ubican en cualquier lugar. Entonces, pensemos un poquito si la tecnología puede estar en todos los lugares. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué no existe en los baños cámaras? Porque hay un respeto de ética por la privacidad, porque nuestro cuerpo es un templo sagrado que lo debemos cuidar y lo debemos preservar. Y viene algo que todo nos incumbe, que es la responsabilidad personal. Cada uno tiene una responsabilidad en este proceso, y lo hablábamos muy bien en el conversatorio. Tenemos que nosotros, a pesar de que seamos chiquitas, tengamos 11, 10 años, 12 años, no podemos hacernos de los ojos que así parditos que no son conmigo. Tenemos que concientizarnos de esa gran responsabilidad. Si ustedes se dan cuenta, con esto resumimos todo lo que hemos trabajado en el periodo,
y toda la importancia de la tecnología para que pues empecemos a ver la tecnología no solamente como esa materia costura que estamos allá escribiendo en un computador, porque sí, aquí vemos tecnología y vemos informática, que es el uso de diferentes herramientas, pero más que eso hay que pensar que la tecnología informática nos ayuda a ser seres humanos, y esto lo compruebo. Por último, hablamos de la tecnología, tenemos que hablar pues la parte de cómo funciona un computador, y funciona por dos partes importantes. Eso fue parte de una tareita que hicimos y pues lo vimos general, alcanzamos a hacer unos ejercicios en clase muy corticos, y en primaria habíamos tocado varios temas sobre hardware y software. Entonces a continuación vamos a hacer un pequeño cuadrito que la idea es que relacionemos las... Bueno, hermosas, esto yo lo tenía programado para trabajarlo con transiciones, pero parece ser que algo le pasó a mi computador, porque pues la tecnología falla, y eso es una cosa de las que tenemos que nosotros ser realistas, y no la pude hacer como yo quería, mostrarlo poco a poco, pero voy a ayudarme con el mouse, y él me está mostrando el puntico para dónde vamos. Entonces viene, la computadora está dividida en dos partes. Esto lo hizo la señorita María José Cruz de sexto C, me pareció muy bonito, que muchos trabajos estuvieron muy bien, pero aquí pues nos retoma de una manera muy armónica. Entonces tenemos hardware y tenemos software. El hardware tiene un equipo, este equipo tiene periféricos y tiene gabinete. ¿Listo? En el hardware tenemos el gabinete, donde está contenido el procesador, ¿cierto?, que es el encargado de realizar todos los cálculos. Recuerden que yo les hablaba que era el cerebro del computador, que era el que mandaba las órdenes. Si nos acordamos del jueguito que hicimos, algunos cursos alcanzamos a hacerlo, y en primaria lo hicimos, entonces era el encargado de dar las órdenes. Muy bien. Luego hablamos de las memorias, que son muy importantes. Recuerden que las memorias son las encargadas de transportar la información. Entonces hacíamos ejemplos cuando transportábamos lo podemos hacer en bicicleta, que lo podíamos hacer en moto, en carro, en avión, ¿cierto? Entonces ahí depende pues la rapidez de la memoria, y también hablamos de la cantidad de carga que tuviera. Entonces, si yo tengo una bicicleta a cargar una nevera, pues la bicicleta va a andar pero muy despacito. Pero si yo pongo un camión a cargar una nevera, pues voy a cargarlo pues bastante rápido, porque el peso que maneja es diferente. Hablemos que hay dos tipos de memoria, que luego las vamos a trabajar mucho, que es la RAM y la ROM. La RAM es de acceso y la ROM es de lectura. ¿Listo? También hablábamos de los periféricos. Los periféricos son todo lo que compone y está alrededor de ese gabinete. Entonces conectan el gabinete, como dice la compañera aquí. Unos son de entrada, que sirven para, como su nombre lo indica, para entrar la información al computador, como el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, la cámara, etc. Los de salida, que es el monitor, los parlantes, el plotter, la impresora y los auriculares, que por este tiempo lo hemos usado hartísimo, hasta nos duelen los oíditos, ¿cierto? Y los de entrada y salida, que son los que manejan como la doble función. Entonces hablemos en comunicación el router, los auriculares y el micrófono. Y de almacenamiento, que el cuarto, en quinto trabajamos mucho, que fueron las memorias, los discos duros o los discos portátiles que llamamos. Y viene la segunda parte, esa es la parte física, la parte que yo puedo tocar. En clase les mostré las diferentes partes, les mostré cómo era ¿se acuerdan de la board? ¿Se acuerdan como las memorias? Hablamos de la fuente. Toda esa parte física permite el funcionamiento. Vamos a compararlo, lo comparábamos en primaria como el cuerpo, ¿cierto? Y como los diferentes órganos que forman el cuerpo humano. Pero nosotros tenemos una conciencia, ¿sí? Un sistema nervioso
que está conectado por impulsos. Y esos impulsos son los que permiten el movimiento de nuestro cuerpo. Si no tuviéramos esos impulsos que van desde el cerebro y van generando electricidad por las diferentes partes del cuerpo, pues no moveríamos la mano, no moverían los ojos, no podríamos hablar, todos los aspectos. Un computador es muy similar. El software es ese proceso de energía que dice y contiene como el procedimiento que haga. Entonces, cuando hablamos de software podemos hablar de varios tipos. Uno de base, que es el que permite que la máquina esté funcionando. Ahí vienen los diferentes elementos como los controladores, que son los que le dicen cómo debe hacer su proceso a cada una de las partes, ¿sí? Esos son los de base. Vamos a hablar de los de aplicación. Los de aplicación son los que normalmente manejamos en la clase de informática, como Paint, que trabajamos en Kinder, como Word, que trabajamos en segundito, ¿cierto? Como en tercerito trabajamos Excel, en cuartico trabajamos PowerPoint, en quinto ya vimos toda la mezcla de otros y algunas veces alcanzamos a ver programación, otros con ustedes no alcanzamos, pero pues es una de las cosas que me hubiera gustado trabajar con ustedes, ¿sí? Y hay esos programitas que nos ayudan a hacer. Uno de los programas está el internet, ¿sí? El manejo de todo eso, de esas apps que nos fascina de los computadores, son las aplicaciones, porque realizan tareas específicas. Y por último vienen los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son los encargados de hacer máquinas complejas que cumplen funciones muy específicas, o por ejemplo un conmutador. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo que me interesa es que conozcan un poquito la diferencia entre hardware y software, las partes del hardware y los componentes del software, base, aplicaciones y lenguaje. Bueno, hermosas, yo creo que ya con esto tenemos el resumen para la evaluación. Recuerden que la evaluación se va a hacer por pleno el 4 de mayo, se va a dejar activa hasta las 2 de la tarde. Es importante que apliquemos, que entremos a nuestro entorno. Por favor, miren los instructivos que les mandé con todo el cariño. Ahí dice cómo debo ingresar, debo entrar a pleno, cómo buscar la evaluación. Si yo no ingreso a pleno en estos días, no voy a poder hacer mi evaluación de ninguna. Acuérdense que empezamos el lunes. Por favor, entren a pleno, revisen qué tienen montado. Ojo, solamente tenemos un solo intento. Entonces, háganlo a conciencia, despacio, porque después de que ustedes le digan terminar, ya como quedó y es su nota trimestral. ¿Listo? Un abrazo, un beso, les quiero mucho, bendiciones.